Buenas, mi nombre es Amber Acevedo, soy estudiante de Relaciones Industriales. En este video haremos una entrevista referente a sociopolítica. En este caso nos encontramos con Vanessa Peña, quien es licenciada en Ciencias Políticas, mención Politología, egresada de la Universidad Fermín Toro, con especialización en Seguridad Social, mención Gerencia Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente presta sus servicios en el Instituto Nacional de Nutrición como coordinadora de cultura nutricional alimentaria. Buenas, licenciada, ¿cómo está? Bienvenida a la entrevista. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. En primer lugar, vamos a comenzar con ¿qué entiende usted por sociopolítica? Bueno, se entiende por sociopolítica el estudio del poder y el comportamiento o la personalidad de los individuos dentro y la interacción dentro de una estructura político y social. Es decir, ¿cómo se conjuga esto? Es el comportamiento de la sociedad o del individuo y cómo se desenvuelven estos dentro de la sociedad dentro de un sistema político determinado. Es por ello la importancia de la sociología y de las ciencias políticas. Ellas tienen que estar o están íntimamente relacionadas. Las ciencias políticas, por una parte, analiza o estudia los sistemas políticos o los sistemas de gobierno y las estructuras económicas que definen el comportamiento político de las sociedades. Y la sociología, por su parte, estudia el comportamiento social que trae como consecuencia, como resultado, que se gesten nuevas actitudes dentro de esa sociedad que pretende o que busca un cambio. ¿Okay? Es importante. Entonces, ¿qué sucede con todo esto cuando hablamos de sociopolítica? La importancia entre la sociología y las ciencias políticas como ciencias en el estudio del fenómeno político es fundamental, pero ahora surge una nueva definición que sería la sociopolítica como herramienta para el abordaje de lo que es el fenómeno político y su estudio. Como segunda pregunta, tenemos a qué hace referencia el cambio sociopolítico o cómo lo podemos definir. Ok, ya teniendo definido lo que es la sociopolítica, al referirnos al cambio sociopolítico, esto no es más que el comportamiento del sistema político, el comportamiento del sistema político y del entramado social, con el entramado social. Entonces, donde surgen, en este comportamiento entre uno y el otro, surgen nuevas actitudes, nuevas opciones o nuevas tendencias que van a definir hacia dónde está dirigida la política, hacia dónde va a dirigirse la política. Esto es, ¿cómo podemos definir esto? Pues, pudiera ser un sistema de gobierno que ya llegó que ya cumplió su ciclo de vida, que ya terminó su ciclo de gobierno o su periodo de gobierno, gracias. O que exista la necesidad manifiesta por esa sociedad de que se dé un cambio en cuanto a la definición o la reivindicación de políticas públicas que quizás las que estén imperantes estén erradas y no estén dando la satisfacción que deben a ese colectivo, o que definitivamente la sociedad decida que no quiere continuar con un sistema político o con un gobierno, con un sistema de gobierno, más que con sistema político, con un gobierno, porque no satisface sus necesidades o sus demandas. Muy bien. Por último, tengo otra interrogante, la cual es, ¿la política puede incidir a cambios sociales? Definitivamente sí. Definitivamente debe haber un equilibrio. Hay tres elementos fundamentales que son sociedad, política y gobierno. ¿Okay? Debe haber un equilibrio entre estos tres elementos, sobre todo si estamos hablando de un sistema democrático. ¿Okay? Debe existir un equilibrio entre los tres elementos, ya que al haber una ruptura entre ellos tres, definitivamente se pierde el hilo. ¿Okay? Entonces,
Si en la parte política hay una alteración, definitivamente en la parte social o el área social se me va a ver afectada. Entonces, pero por lo menos en un sistema democrático eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, en el artículo 5, dice que nosotros tenemos un sistema democrático, participativo, pluralista. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder reside en el pueblo. ¿Ok? Entonces, si yo como gobierno estoy ejerciendo unas políticas gubernamentales erradas o erráticas, eso va a romper mi equilibrio, me va a afectar en lo económico y definitivamente en lo social. O sea, trabajan en conjunto. Trabajan en conjunto. Entonces, yo quería contar algo antes de terminar. Hablando ya de la sociopolítica como tal, dentro del caso venezolano, ¿cómo reconocemos un cambio político en la sociedad venezolana o cómo se reconoce el cambio político en la sociedad venezolana? Actualmente estamos frente a un proceso donde existe la alteración dentro del sistema político que repercute directamente en la estructura económica, que era lo que me estaba explicando hace un momento. Entonces, al repercutir esto en la estructura económica, esto determina un nuevo comportamiento de la sociedad, donde esta sociedad va a exigir un cambio en estos fundamentos económicos, que es lo que podemos ver ahorita. ¿En cuanto a qué? A un cambio en cuanto a mejorar la calidad de vida del venezolano en este caso. Cuando nosotros hablamos de mejorar la calidad de vida, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a acceso a la alimentación, nos referimos a acceso a bienes y servicios, a seguridad, nos referimos a salud, alimentación, a todos esos elementos que son los que a mí me van a garantizar el que yo viva tranquila dentro de un sistema o sociedad, ¿ok? Y donde yo tenga calidad de vida, donde todos tengamos calidad de vida. Entonces, esas exigencias que hace el colectivo, en este momento en la sociedad venezolana no se están viendo satisfechas. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos viendo que aquí necesariamente tiene que darse un proceso donde o reivindica el gobierno sus políticas, pero inmediatamente, sus políticas económicas, o necesariamente tiene que haber un cambio en la parte gubernamental. Tiene que darse un cambio gubernamental, pero apegado a la norma constitucional, que sería a nuestro sistema democrático. ¿Okay? El venezolano suele ser muy paciente, a pesar de la grave situación económica en la que estamos viviendo. El venezolano suele ser paciente porque quizá por lo que la historia lo que nos envuelve como historia, no queremos volver a esas pugnas en que antes vivíamos. Hemos evolucionado considerablemente como sociedad. Entonces, siempre apelamos al sufragio, al voto para hacer esos cambios. Entonces, nosotros estamos frente a un proceso de maduración política en cuanto a la conciencia política de cada quien, que a pesar de que tenemos 17 años dentro de un gobierno, el venezolano en los últimos tiempos es que ha logrado madurar esa conciencia política que antes no tenía. Pero ¿qué es lo que lo ha hecho madurar? La insatisfacción de sus necesidades. El que tenga que vivir haciendo una cola para acceder a satisfacer cualquiera de sus necesidades básicas, ¿ok? Porque para todo, para la farmacia, para las medicinas, para la alimentación, para los vehículos, todo lo que tiene que ver con lo más necesario para el individuo en este momento, en este país, significa una cola, ¿ok? Entonces, esto necesariamente como sociedad y dentro de lo que es la sociopolítica, está gestándose ese cambio, esa maduración dentro del pensamiento colectivo de los individuos, que nos va a llevar a mediano
o a corto plazo a que se geste un cambio en este país. Con el favor de Dios. Bueno, eso ya es esto es un análisis objetivo de la situación. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, un placer. Y bueno, esto fue todo sobre nuestra entrevista referida a la sociopolítica. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.